Hola, hola, buenos días, buenos días. Andamos de nuevo, miren, aquí trabajando en estas tapas de cajón. Ok, vamos dándole para adelante ya no voy a hablar del Día del Padre, ya está la fiesta, ya no estamos esperando el día. Gracias. Quiero darle para adelante a lo del campo. Ayer les hice un video, digamos, no se alcanza para hablar de un tema, para mí, de hablar de la hacienda Sinaloa, de su gente, me apasiona, me emociono y pues quiero decir mucho en tan poco tiempo y no alcanza, mejor vámonos por partes, vamos haciendo las cosas con calma. Ayer empecé a hablar del campo de béisbol, cómo se reorganizó, cómo empezó, cómo se puso ahora sí, digamos, la primera piedra o cómo se tumbó el primer troncón. Ayer, quien en el bocho me mandó un mensaje, dijo, el campo se llama Venancio Álvarez. Sí, se llama Venancio Álvarez. ¿Por qué se llama Venancio Álvarez? Porque como les dije en el video, el de pérdida que tenga buen fondo. Déjenme pongo aquí. Venancio, como era el jefe en turno en ese tiempo, dijo, háganlo muchachos. Él nos dio vara alta y nos apoyó. Dijo, el tiro yo me lo aviento. Y se aventó un tiro, Cuando hubo la junta de elegido, ya lo querían linchar, pero él se sostuvo. No, dijo, hay que apoyar a la juventud, hay que apoyar. Entonces, pues gracias a que él se fajó y se la rifó, ese estadio, ese campo, lleva su nombre por el apoyo que él nos dio. Él tuvo que apagar fuegos y ustedes saben que la raza de antes eran canijos, eran bravos. Y él se la rifó, Venancio. Bueno, vamos a la segunda parte. Ayer les platiqué cómo tomamos la tronconera, cómo hicimos para se contrató la carapila para acondicionar en fútbol, un campito ahí pequeño, pero ahí jugábamos, ahí nos divertíamos, ya pasábamos la tarde, ya hasta... Nunca entramos a una liga, de fútbol nunca entramos a una liga, pero sí movíamos raza, pues nos juntábamos, jugábamos ahí nuestros juegos. Me acuerdo que venía de Camalú, venía pues gente que nunca ha salido de la hacienda, pues siempre ha estado el apoyo. El David Angulo nos apoyaba, él nos venía a jugar con nosotros, a enseñarnos a jugar, porque nosotros no sabíamos de fútbol. Venía el David, venía el Pidio Guzmán, saludos amigo, ellos venían a jugar, a apoyarnos, pues. Recuerdo que el Pillo nos apoyaba en la portería, el David, pues ahí venía el profe, un profe que lo acabo, tengo poco que lo vi. Saludos, profe, un profe Mario. Profe Mario también nos apoyó mucho. ¿Quién otro? Venían de Camalú que nos ayudaban, pues nos reforzaban. Porque nosotros no sabíamos jugar. Bueno, ahí nos divertíamos, pero solos, la verdad. Ahí no la pasábamos. Entonces de ahí sale bueno, no voy a dar fechas para darle para adelante. Nos apuntan. Hacienda Sinaloa siempre ha sido beisbolista y nos apuntaron en la liga de béisbol de esta agrícola, no, ¿cómo es? Bueno, nos apuntaron en el béisbol. Y yo ya había hablado de esto en un video antes, que jugábamos, teníamos equipo de béisbol, pero no teníamos campo, no teníamos dónde jugar. Jugábamos en el Díaz Ordaz. En el Díaz Ordaz nos prestaba su campo. Ahí éramos locales, digamos, salíamos a jugar, hasta que yo dije, ¿sabes qué? No, Hacienda Sinaloa tiene que tener su campo, tiene que tener. Y fui, eché medidas y no, la verdad no nos daba. Pero hicimos el movimiento entre todos, no digo yo, entre todos. Ahí nos mirarían toda la raza en las tardes, noches, saliendo de trabajar. 2 tractores, era el tractor de Changala y el tractor del Chicarcas. Le pegábamos cadenas y a sacar olivos.
a seguir haciendo lo que era el diamante, pues el cuadro del béisbol. Ustedes saben que el campo de béisbol las medidas son medias raras. Entonces ahí, y no nos daban las medidas, y ahí hicimos el campo. Para el lado del jardín derecho era una loma. Al lado del jardín derecho era una loma, por ahí era un cerro. Pues ahí con Shangala les pedí la máquina, la carapila, una carapila. Y Simón dijo, sí, llévenselo. Entonces en ese el Tomás la manejó. El Tomás andaba, con la máquina esa le encajaba los picos, el subsuelo, pues para aflojar toda la tierra. Y el Chicarcas, el Andrés González, atrás de él, o sea, la tierra que iba aflojando la carapila, el Andrés la iba desparramando, la iba bajando hacia el lado de la segunda base, hacia el lado del jardín central izquierdo, digamos así. Todo eso se empezó, eso es relleno, eso, el campo ahí es relleno, porque ahí cruzaba un arroyo. Se empezó a rebajar la loma, y todavía le faltó mucho trabajo, pero dijimos, ya se puede jugar, ya. Fuimos, ¿sabes qué? Hacienda Sinaloa ya tiene campo. No teníamos malla, no teníamos backstop. La malla del backstop no la teníamos. El Reyes, el que era delegado, me apoyó con la malla. Ahí está, chavalo, mijo. Me apoyó con la malla, él me dio la malla. Pues sí, ahí la teníamos, pero la malla no se va a poner sola. Y era una tarde que dije, ¿sabes qué? Aquí ni un batazo ni una pelota se va a cachar hasta que se ponga la malla. A todos los paré, vámonos. Y vamos, síganme. Y yo me fui. Allá abajo del almacén, hacia un lado, había tubería de 6 pulgadas de aluminio, de 20 pies de alto. Vénganse, un tubo cada quien, y entre todos. En lo que unos fuimos por los tubos, otros se quedaron haciendo los hoyos. Ahí le echamos medidas haciendo hoyos, levantamos los tubos. O sea, esos eran los tubos que van enterrados. Los que van verticales, horizontales, los que van de apoyo, le metimos tubos de 4 y tubos de 3 pulgadas, movimiento de esos que usan para el riego de esparción, de palomita. Todo se hizo de aluminio, hicimos la malla, ahora sí, a jugar. Cuando pusimos las medidas del campo, no dio. Es más, ese campo no da las medidas. Entre de base a base debe de haber 90 pies. De la primera a la segunda base no tiene los 90 pies, le faltan como... Bueno, no quiero, pero sí le falta, no está la medida. Porque ese campo se midió al revés. Primero se sacó la raya del jardín izquierdo. ¿Por qué? Porque nos metimos hacia el jardín izquierdo lo más que pudimos, porque allá había otro arroyo y había unos olivos bonitos ahí que quisimos conservarlos, esos no los quisimos tumbar. De la raya ahí, ok, de ahí para acá empezamos a medir. Y por lógica, al lado de la raya del jardín derecho, allá estaba, había una pilita, había un guardaganado, que ahí fue el que ya no nos dejó escarbar más. Y aparte que hizo paderón, como les dije. Empezó a rebajar tierra, e hizo paderón. O sea, nos abrimos lo más que pudimos hacia el lado del jardín derecho. Para que nos diera la medida de la segunda hacia la primera, teníamos que recorrernos unos 3 pies ahí. Se imaginan, a la larga ya en el jardín derecho, pues nos íbamos a abrir más. Por eso no da las medidas. Y gente experta que esos de volada lo detectaron. Y les voy a decir de 2 personas que fue cuando nos visitó el Rosario. Cuando nos visitó, que vinieron a jugar desde el Rosario, pues ellos gentes beisbolistas de toda la vida. Dijo, este campo no tiene las medidas, dijo. Pues no las tiene. Y ya vieron, ellos midieron la loma, que diera la distancia a la loma. No, la loma sí da, dice, lo demás lo de menos. Cuando fueron los tomateros de Camalú, el Canqui también se paró. No da las medidas, y él sí las midió, dijo, le falta. Midió de tercera a segunda, aquí estás bien, aquí te falta, me dijo. Exacto, dijo, pero no da. Bueno, dijo, es parejo, es béisbol, es parejo, es para los dos. No da las medidas, pero da para los dos. Ok, de la primera a la segunda no tiene los 90 pies. Y les voy a adelantar algo. Voy a hablar que hoy es su cumpleaños de mi sobrino, el Capullo. Un gran catcher. Pues las segundas bases, él como catcher, la primera no se la robaban.
Con eso les digo todo. O sea, aún así que el corredor tenía una ventaja, y luego tengo una anécdota buena para eso. Luego se las platico. Bueno, así nació la historia del estadio, del campo Venancio Álvarez. Por eso se llama, el campo se llama Venancio Álvarez, porque él se la rifó. Él se la rifó con los socios. Él nos apoyó y hoy lleva su nombre, ese campo. Ok, entonces ahí estamos pendientes. Díganme si quieren otro detalle, se lo sacamos. Pero ya hay una plática ahí de mi sobrino el Capullo. Vamos a hacer un video, vamos a hablar de eso. Ok, entonces ahí estamos pendientes pues. Bye, pórtense bien y hay que seguir trabajando. Bye.